fuerte aplauso al Señor. Dile: Señor, estamos gozosos y agradecidos de que tú estás en medio de nosotros. Te damos toda la gloria, Dios. Tú eres Rey, entrónate, glorifícate. Ven y toma tu lugar, Dios. Dale un fuerte grito. ¡Hey! Te exaltamos, Dios. ¿Cuántos se pueden gozar en esta noche? Vamos a darle un fuerte grito. ¡Hey! Hagamos esta declaración juntos. Tú eres la voz que me dirige, dilo. Eres la voz que dirige mi vida. Tú eres tan fiel. Tú eres fiel en la tempestad. Vamos. Declararé que tu amor es eterno. No temeré, no temeré, mi mirada está en ti. Levanta tu voz, díselo a él, vamos. Tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto hoy, eres Rey. ¡Hey! Tú eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres Rey. ¡Vamos, dilo! Eres Rey. Eres Rey. En el desierto tu amor es un río. Tus caminos y tus caminos perfectos son. Puedo sentir el soplar de tu viento. Voy tras de él donde quiera que va. ¡Hey! ¿Quién es? Dilo. Tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto hoy, eres Rey. Eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres Rey. Lo recibe, recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Ilumínanos y enséñanos a amar como tú. ¡Hey! Oh Jesús. Cuando dan un fuerte grito, haz tu voluntad, Dios. Enséñanos a ser como tú, Padre. ¡Vamos! ¡Hey! Entonemos esta melodía juntos. Vamos, eleva tu voz. Cantamos. Tienes
Amén. ¿Cuántos se gozan de tener un rey que salva, un rey que nos ama, un rey que nos cuida? Voltea con el que está a tu lado y dile: mi Dios es rey de mi vida. E invítalo a tomar su lugar también. Es necesario que todos tengamos bien claro el lugar que nosotros tenemos como hijos y el lugar que nosotros le dejamos a Dios. Porque Él es rey y sigue siendo rey. Él es Dios y sigue siendo Dios, aunque tú no se lo permitas. Pero cuando nosotros cedemos, cuando nosotros nos humillamos y dejamos que Dios sea rey, cuando honramos su nombre, cuando honramos su presencia, cuando le damos sentido a nuestra alabanza, a nuestra adoración, a nuestro cántico, es cuando Dios viene, toma su lugar y te levanta. Hoy yo sé que hay muchos que necesitamos ser levantados una vez más. Necesitamos emerger, ¿verdad? Porque nos sentimos hundidos muchas veces en situaciones de nuestra vida. Y necesitamos que Dios, así como lo hizo con Pedro, ¿verdad?, que estaba hundiéndose, y Dios, Jesús, lo saca. Y sus palabras son claras: hombre de poca fe, desviaste tu mirada un instante y ve lo que te pasó. Y muchas de las veces no es un instante lo que nos desviamos, parece una eternidad, y dejamos de ver a Dios y nos perdemos. Pero estos tiempos de calidad en la presencia de Dios son para que vuelvas a ser uno con Él, para que le digas al Rey: ven y gobiérname, ven y haz tu voluntad. Si quieres puedes cerrar tus ojos. Quiero leerte un texto. El libro de los Salmos, capítulo 93, dice así: el Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza, y el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemorables, y tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Escucha esto: las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Es tu reino eterno, es tu voluntad, Señor. Esta palabra es por si tú estás pasando esa tormenta. Tu Dios es más grande que eso. Y si estás pasando por un diluvio, una situación difícil, tu Dios es más grande que todo eso. Honra a tu Dios y Dios se glorificará en tu vida. Honra a tu Padre y Él vendrá a tu casa. Glorifica al Señor y dile: Señor, tú eres Rey, tú eres Rey, Señor, tú eres Rey. Toma tu lugar, papá, ven a reinar, Señor, ven a reinar.
Dios es Rey, por siempre tu reino permanece. Dios es Rey, oh, Dios es Rey, por siempre tu reino es. Te exaltamos, Dios es Rey, Dios es Rey, por siempre tu reino es. Una vez más, dilo, Dios es Rey, Dios es Rey, por siempre tu reino es. Tú eres Rey, tú eres Rey, para siempre. Tú eres Rey. Ven, toma tu trono, vestido de gloria. Ven, toma tu trono, rodeado de gloria. Ven, toma tu trono, rodeado de gloria. Ven, toma tu trono, Jesús, Jesús, Jesús. Hermoso es tu nombre, Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Honramos tu nombre. Cuán grande es mi Dios, cantaré cuán grande es mi Dios, declararé cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios, cantaré cuán grande es mi Dios, declararé cuán grande es nuestro Dios. Cantamos sobre todo nombre es. Él es digno, Él es Rey. Cantamos, dilo, desde mi interior diré, grande es Él. Sobre todo nombre es. Él es digno, Él es digno, Dios. Desde mi interior ríndete ante su majestad. El Rey está en este lugar. El Rey está aquí. Dilo, cuán grande es mi Dios. Cantaré cuán grande es mi Dios. Declararé cuán grande es nuestro Dios.
entrónate, Señor. Te honramos en este día, Dios. Tu casa, Access, te honra, Señor. Nuestras familias te honran, Dios. Sé exaltado, amado mío. Pero sobre todo nombre, Él es digno, Él es Rey. Desde mi interior diré: sobre todo nombre, tú eres digno. Las palabras faltan para expresar nuestro amor, nuestra gratitud a ti, Señor. Hoy decidimos adorarte, glorificar tu nombre, Dios. Eres grande, Dios, eres grande, eres grande. Sobre todo nombre, tú eres digno, Él es Rey. Desde mi interior diré: grande es Dios, cuán grande es mi Dios. Cantaré cuán grande es mi Dios. Declararé cuán grande es nuestro Dios. Cantamos cuán grande es mi Dios. Cantaré cuán grande es mi Dios. Declararé cuán grande es nuestro Dios. Las voces cantamos sobre todo nombre, sobre todo nombre. Tú eres digno. Lo gritamos, lo cantamos. Tú eres grande, grande es Él. Grande, dale un fuerte aplauso a Él. Glorifícalo, gózate. Tú eres Rey, Señor. Tú eres grande. Te amamos, Dios. ¡Hey! Cuán grande es nuestro Dios. Tú eres grande. Gracias, Señor. Te honramos, Padre. Tú eres. ¿Qué le parece si vamos a la palabra? Yo le voy a pedir, por favor, abra su Biblia. Yo sé que usted trae Biblia, ¿verdad que sí? En la primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 1, vamos a leer el verso 14. Primera de Pedro 1, 14. Voy a leer hasta el verso 16. ¿Ya lo tiene? Dice así: como hijos ¿qué? Obedientes. Dice: no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia.
escuche bien, sino como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su forma, su manera de vivir. Esta es una palabra para la iglesia del apóstol Pedro. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en un contexto, en otra porción bíblica, dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver al Padre. Amén. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias por esta palabra? Dios, gracias, Dios, por la porción de tu palabra que hoy recibo. Será suficiente, Dios, para que tú me hables, Dios, y mi vida sea transformada. Será suficiente, Dios, para entender cuál es tu voluntad. Será suficiente para enderezar mi camino, Dios, el de mis hijos. Tu palabra hoy me enseñará, tu palabra hoy alumbrará mi vida, será luz en mi camino, Dios. Responderá preguntas en mi vida. Tu palabra, Señor, me instruirá. Tu palabra corregirá mi vida, Dios. Tu palabra, Señor, me hará sentir amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. El apóstol Pedro viene con una hermosa palabra y en un contexto que me gusta a mí mucho, porque anteriormente en el verso 8 le dice algo muy peculiar a la iglesia. Antes de llegar al 14, en el 8 le dice algo muy peculiar. Yo le voy a leer otra versión. Dice: ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Usted lo puede ver en su versión. Dice: y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. ¿Cuántos, aunque nunca le han visto, aman y creen en Él? Y eso les llena de gozo. Déjeme decirle algo, eso es fe. Eso que usted tiene es fe. Eso por lo que está aquí usted sentado hoy es fe. Porque aunque no le ha visto, solo ha sido con el testimonio de los hombres y mujeres de su palabra, a través de los cuales el Señor le ha hablado a usted, a través de su palabra. No le ha visto, y el apóstol les está diciendo: nunca le han visto. Es más, no estuvieron con él. Estaba diciendo Pedro sí había estado con él. Dice: pero ustedes no. Dice: pero no así le aman. ¿Cuántos le aman? Dice: y creen en él. Y se llena. Hay un gozo inefable en ello, en lo que ustedes creen. Eso es la fe. Aunque te vengan y alguien te diga y te confronte, ¿cuántas veces no escuchamos? Y más ahora en redes sociales, personas siempre retando y siempre confrontando si Dios existe, no existe, y a mí demuéstramelo. Y si Dios existe, entonces que me compruebe de esta forma, o tú compruébamelo a mí. Y aún así, aunque no tenemos a veces palabras para responder, hay algo aquí que se enciende, que se llama fe, que es el Espíritu de Dios dentro de ti encendiendo, y que te dice: no importa, yo nunca le he visto, pero el testimonio de su palabra me hace creer y le amo, y he sentido su amor y su perdón, y el efecto de creer en Él ha tenido resultados palpables en mi vida. Ha tenido un efecto real en mi vida. Ha cambiado cosas que yo mismo no podía. Ha hecho cosas por mí que yo mismo no creía que iban a suceder. Y eso es la fe. Y eso es la fe. Y en ese contexto es que el apóstol les dice en el 14, les dice: entonces, ahora que ustedes entienden que son hijos, como hijos obedientes. Esta palabra tiene que hacer eco en su vida hoy. Obedientes. Al principio del servicio, Pastor Gus estaba ministrando acerca de un reinado. No sé si usted está poniendo atención cuando alguien aquí arriba le ministra, pero estaba hablando de un rey. Los cantos estaban enfocados al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no es así? Y Él se merece todo. Y si Él es rey, los demás se sujetan a la voluntad del rey, ¿no es así? Y somos aquellos que le conocemos como nuestro rey y que le cantamos como nuestro rey. Y él hablaba de que nuestro mejor momento es decirle sí al Señor. Y yo siempre lo he dicho: cuando tú le dices sí a Dios,
ese es el mejor momento para ti en esa etapa de tu vida. Decirle sí en lo que estés pasando. Puede ser algo difícil porque a lo mejor es algo que Dios te está pidiendo y te cuesta trabajo soltar. Es algo que Dios te está pidiendo que hagas y te cuesta trabajo dar el paso para hacerlo. Pero cuando tú le dices sí a Dios, eso define tu vida. Esta palabra obediencia puede redireccionar en donde estás ahora parado, en tu situación de vida que está ahora. La palabra obediencia. Mira, en un contexto, porque está hablando de como hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos aquí? Si no lo sabías, déjame decirte, tú eres hijo, porque tú has creído y has confesado que el Señor que Él es tu Dios, que Él es tu Salvador, que Cristo es tu Salvador. Y sabes, dice a los que le aman y a los que creen en su nombre, a ellos les dio esa autoridad de ser llamados hijos. Tú eres hijo, tú eres hija. Y como hija obediente, en ese contexto de padres e hijos, esa palabra puede hacer dos cosas. La palabra obediencia o te corona, o la desobediencia trae vergüenza. O te corona o te avergüenza. O honras o deshonras. En obediencia o desobediencia. Con esa tú te etiquetas fácilmente a alguien en la desobediencia diciendo, ay, qué mal se porta, qué bien se porta, qué mala persona, qué buena, porque comúnmente el concepto de obediencia define muchas cosas. Atrae bendiciones. La obediencia en tu vida o atrae bendiciones o acarrea muchas aflicciones para tu vida. La desobediencia también. La desobediencia o la obediencia cierra o abre puertas. Entonces, esta palabra tiene que hacer mucho eco hoy en tu vida, porque esto puede cambiar la situación en la cual tú estás ahora. Tu obediencia, déjame decirte, que va a moverte o te va a llevar al favor de Dios, a la voluntad de Dios. Te va a guiar a esa voluntad que te va a hacer bien a ti, que aunque no la entiendas mucho, te va a hacer bien a ti, te va a bendecir, te va a cubrir, porque estar en obediencia es como estar bajo su cobertura, y esa es la obediencia de su palabra. Y ha sido tan simple, tú digas, pero he sido no desobediente. Muchas veces Dios te ha pedido algo tan sencillo, como a veces hay algo en tu corazón que te dice, no lo hagas, y aún así lo haces en desobediencia. Te dice ve y no vas. Te dice calla y hablas. Te dice aparta tu oído y escuchas. Y en situaciones muy simples, en todos los ámbitos de tu vida, tú puedes definirte a través de la obediencia. Y eso va a marcar tu vida como hijo. Por eso dice el apóstol, como hijos ¿qué? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. La obediencia va a ser como esa vela en el barco que cuando Dios sople su voluntad, es con tu obediencia con la que tú te dejas guiar hacia la voluntad de Dios, hacia el camino que Dios quiere para tu vida. La obediencia define muchas cosas. Tus encuentros con Cristo, tus encuentros, tus experiencias con Dios, ¿sabes? Tienen mucho que ver o se definen mucho también en la obediencia, porque tú puedes tener hoy un encuentro con Dios en el servicio, quizá en el momento del tiempo de alabanza y de adoración Dios te estuvo hablando, Dios habló a tu vida, Dios te ministró, el Espíritu Santo provocó algo en tu corazón y tuviste un encuentro y comenzaste a escuchar quizá la voz de Dios, comenzaste a sentir que hay cosas que tienes que dejar, que hay cosas en las que tienes que poner atención en tu vida, que hay cosas que has olvidado hacer con Dios, que te has alejado y comienzas, pero define, tuviste una experiencia con Dios, pero tu obediencia va a tener fruto respecto a esa experiencia con Dios. Algunos de los que se encontraron con Jesús y recibieron milagros, un pequeño gran detalle que
ocurría en la narrativa de esa historia de cada uno de esos que recibieron su milagro fue la obediencia. A los leprosos, cuando les dice vayan y cuando caminen, vayan al sacerdote, y les da unas indicaciones, y mientras ellos obedecen en ese encuentro que tuvieron con Dios, con Jesús, todos sabemos que Jesús es Dios, pero en ese momento, en ese encuentro que tuvieron con Jesús, porque dice Jesús: quien me conoce a mí conoce al Padre, quien viene a mí a través de mí puede ir al Padre. Entonces, aquellos que se encontraron con Jesús y después de haber estado ahí con Él, Jesús siempre les decía algo y definía su obediencia. Podía haber sido otra narrativa diferente si ellos hubieran dicho: no, yo con el sacerdote no voy. A mí dime lo que quieras menos que yo vaya con el sacerdote. Y pudieron haber razonado ahí con Jesús, pero quizás su necesidad, su desesperación de cada uno de aquellos que recibieron milagros al encontrarse con Cristo, con Jesús en aquel tiempo, hubiera sido diferente si no hubieran obedecido. Hubiera cambiado esa narrativa. Y sabes, es lo mismo que ocurría. Yo quiero enfocarme en uno de esos pasajes que está en Juan, capítulo 9. Puedes buscarlo, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, leyendo el primer versículo de esta porción de la palabra de Dios. Nos deja ver a un hombre que era ciego de nacimiento. Si ya tienes abierta tu Biblia, o prendido o encendido tu dispositivo en Juan 9, di amén. Dice así, te voy a leer la primera parte. Es un capítulo grande y es una enseñanza muy grande, pero nos vamos a enfocar en la obediencia. Y mira, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y mira lo que le preguntan los discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús, dice a ellos, dice: no es que pecó este ni sus padres, y mire bien lo que contesta, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. De antemano, aún no conociendo la historia, yo creo que casi todos intuimos, pero yo creo que casi todo el mundo hemos escuchado de las historias, o de esta historia en específico, o de las narrativas de los milagros de Jesús. Y si entendemos que se topó con un ciego, lo más seguro que tu conclusión es: Dios le sanó su ceguera, Dios le devolvió la vista al ciego, y eso es lo que ocurrió. Entonces tú ya te sabes el final, tú sabes el desenlace y tú sabes cómo va a terminar. Pero hay algo a mí que me llama mucho la atención, y es la obediencia con la cual actuamos una vez que tú tienes una experiencia con Dios. Porque estoy seguro que has tenido muchas. Estoy seguro que ha habido tiempos de palabra, tiempos en donde el predicador, el ministro ha hablado aquí y Dios te ha hablado a ti. Y tiempos donde has sentido el Espíritu Santo tan fuerte en tu vida. Y tiempos donde quizás has estado en un devocional en tu casa, en un tiempo de intimidad, y Dios ha venido y Dios te ha hablado. Has estado quizá en tu trabajo, has ido quizá manejando y has tenido experiencias con Dios. Has visto quizá la gloria de Dios, pero la diferencia es que cuando tú te encuentras con Dios, siempre Dios hay algo ahí que pone delante de ti para redireccionarte o para apuntarte en el camino correcto, para enderezarte, para redireccionar tu vida. El punto es cómo reaccionas. Porque no se trata de tener un cristianismo de experiencias, porque en el momento donde no ocurre nada, entonces llega un servicio. A lo mejor que tú llegas a la iglesia y dices: qué aburrido estuvo hoy el servicio. La alabanza no fue, la palabra no fue lo que esperaba. En cambio fui a tal lado y wow. En cambio, y comienza, a lo mejor en tu vida la empiezas a definir por las experiencias que tienes y no realmente por una relación real en tu cristianismo. Y ocurre que en cada encuentro con Dios
no siempre haces lo que es agradable a Dios. Como que dices, espérame tantito, Dios, pero ahorita yo decido esta parte de mi vida. Espérame tantito, pero este asunto con mi esposa lo decido yo. Aquí no te metas. Este asunto con mis hijos no te metas. Este asunto de mi trabajo, o sea, esto es aparte, Dios. Allá en la iglesia lo que quieras, pero aquí solo yo. Y entonces eso está obstaculizando muchas situaciones en tu vida. Y yo entiendo que a veces en nuestra vida hay muchas necedades que nos tienen orillados en una situación difícil, que nos está produciendo aflicción, que nos está produciendo desánimo. O quizá es alguna situación de pecado en tu vida que te está produciendo, que te tiene atado, hay una atadura. O ha habido situaciones así y ahora no estás pasando por una de ellas. Pero también hay situaciones, porque estoy seguro que tú te vas a identificar conmigo, situaciones en que dices, pero ¿qué hice mal? Y por más que le buscas, dices, es que no sé por qué me está pasando esto a mí. No sé por qué me está ocurriendo eso a mí. Y quieres encontrar una culpa. ¿Sabes que en el momento que Job dice que Job no había pecado en nada, aun cuando le vinieron las calamidades y las aflicciones, dice la palabra que aún en su respuesta que tuvo al principio dice, en esto no había pecado Job, y le habían venido varias aflicciones. Tú puedes leer el libro de Job, pero después vienen algunos amigos de Job y sus amigos están tratando de ayudarle a buscar la culpa o el motivo de por qué Job estaba en esa situación. Y de esa forma los discípulos le preguntan, ¿por qué está así este hombre desde nacimiento? ¿Qué culpa tiene él? ¿Pecó o pecó sus padres? Aunque la pregunta está media rara, porque para que haya pecado él, pues primero tenía que haber nacido, ¿no? Dice, pero para que este hombre sea ciego de nacimiento, ¿quién pecó primero? O mejor dicho, ¿quién pecó, sus padres o él? Y a veces estamos en una posición así. La situación en la que estás pasando, te preguntas o buscas a dónde echarle la culpa, o eres duro contigo. Tú eres como los discípulos preguntándote, ¿qué hice yo? ¿Por qué en esta situación? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y tú realmente dices, yo no tengo la culpa. Y quizás si sea un motivo, ni tú hiciste nada para estar en ese lugar, pero estás buscando. Los amigos de Job estaban buscando cómo echarle, de seguro decían, de seguro hiciste algo malo, porque Dios, y querían defender a Dios. ¿Cuánta gente hay que quiere defender a Dios? Le digo algo, bueno, un consejo: Dios no necesita que lo defiendan. ¿Sí me está escuchando, verdad? A veces nos queremos nosotros poner a defender a Dios. Dios no necesita eso. Dios se puede defender él solito. El que nos defiende es él a nosotros, no nosotros a él. Y estos hombres decían, no, o sea, Dios no pudo haber hecho nada. Tú, por algo que tú hiciste, estás en esa condición. Así que, y le decían, arrepiéntete. Y todos querían encontrar una situación. ¿Y cuántos se identifican conmigo que a veces no encuentran la respuesta de por qué está pasando lo que está pasando? ¿En qué punto me equivoqué? Pudieras tú a veces pensar. ¿Qué hice mal? Y a veces con honestidad, no en una soberbia, no, entendiendo que nos equivocamos y que teniendo muchas debilidades, pero a veces decimos, pero no fue mi culpa. ¿Cuántas personas están padeciendo aflicciones por culpa de otros quizá? Y a veces ni siquiera lo entiendes, pero a veces no tienes ni siquiera una respuesta de por qué. Y oramos y queremos y le decimos a Dios que cambie esas circunstancias. Y clamamos y decimos, cambia esto que me está ocurriendo, transforma las circunstancias por las que estoy pasando. Y no sabes que las circunstancias por las que estás pasando son las que está usando Dios para cambiarte a ti. Tú quieres que Dios cambie las circunstancias y Dios está usando las circunstancias para cambiarte a ti. Hay algo que Dios está haciendo, hay un proceso en el cual Dios te está metiendo. Y tú quieres culparte a ti, quieres culpar a alguien, quieres culpar la situación.
Y a veces no tienes ni una respuesta, simplemente levantas tu mirada y clamas a Dios. En algún momento el apóstol también le decía: he rogado al Señor que quite este aguijón en mi carne. Él era específico, decía: le he rogado 3 veces a Dios. Pablo así lo decía, y decía al Señor: bástate mi gracia, que sea suficiente para ti mis planes. En esa debilidad que estés, yo hoy me voy a perfeccionar. Y así estamos nosotros en muchas situaciones. Y hay muchas cosas sin respuesta que están pasando en tu vida, te lo aseguro. Que pudieras preguntarte: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él era imagínate las preguntas que se hacían sus padres de este ciego de nacimiento. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué mi hijo nació ciego? Y la religión para pronto es que pecaste, es que algo han de haber hecho mal y por eso ustedes están así con él. Y pudieron, y a veces así estás tú. Y entras en una condenación, en una frustración, porque no sabes por qué está pasando y quieres que termine y quieres que Dios cambie. Y no sabes el porqué de la situación. Hay momentos en que dices: ¿qué hice yo para merecerlo? Pero no hay una respuesta humana. Pero sabes, hoy hay una respuesta de parte del cielo para ti. Y el cielo te responde a través de las palabras de Jesús. Y es que la obra de Dios se tiene que manifestar. Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y el cielo a ti te responde hoy. Dios se quiere, y si Él quiere, Él se va a glorificar en tu vida. Así va a ser. Te rehuses o no, Dios siempre se glorifica. Dios se glorificó en Faraón, y Dios se glorificó en cada hombre de la Biblia. Se llevó en la gloria con todo, en cada guerra, en cada batalla, en la cruz. En cada situación de la palabra de Dios, Dios siempre se llevó la gloria. Y en cada episodio de tu vida, ¿sabes quién se va a llevar la gloria? Él. ¿Y sabes quién se va a glorificar? Él. Y esa es la respuesta. No hay una respuesta humana del por qué. No pidas que cambie las circunstancias, porque quizá Dios está usando esas circunstancias porque está queriendo cambiar algo en ti, en tu vida. Así que no le encuentras respuesta. Te aseguro algo: Dios se va a glorificar en tu vida. Y yo quiero invitarte a algo. Tú tienes hoy que entender esta palabra obediencia en tu vida, porque esto es algo en un así detalle nada más del texto que estamos leyendo acerca de este hombre ciego de nacimiento, porque tú puedes ver el desenlace. Tú tienes que aprender a vivir como un hijo obediente. Mira, no puedes tú buscar tu paz como la buscabas antes. Por eso Pedro, donde leímos en el 14, dice: como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, tú ahora conoces a Cristo. No busques la paz como la buscabas antes de conocerlo. No busques tu felicidad como antes de conocer a Cristo. No busques esa seguridad como la buscabas antes de conocerle a Él. Porque ahora que la conoces tienes que depender absolutamente de Él. Cuando no le conocías a Él, quizá aprendiste a confiar en las personas y resulta que las personas te decepcionaron. Se burlaron de ti, te transaron, hablaron de ti, hablaron a tus espaldas, te ofendieron. Buscaste tu alegría
o tu paz. Quizá te refugiaste en un trabajo, en un buen empleo, y resulta que te despidieron. Buscaste tu estabilidad emocional con una persona, confiaste en esa persona y resulta que te falló también. Pero no conocías quizá a Cristo. Y si tú dices, es que yo desde que vine a Cristo he seguido cometiendo los mismos errores, por eso Pedro les dice, pues entonces ya no te conformes a como lo hacías antes, cuando estabas en ignorancia. Ya no. Eso es lo que está diciendo Pedro. Vive como un hijo obediente. Enfócate en su voluntad, en agradarle a Él. Yo no sé de qué dependías. A lo mejor dependías de alguna situación, de una persona, de un bien, de una posición, de una condición física que ya no está. Pero ahí mantenías eso, de eso dependía, y por eso te sentías a veces tan mal o tan solo. Pero ahora, si tú estás en soledad, tú puedes entender que el mejor compañero y el que te puede dar el mejor abrazo es Él. El que te puede sacar de donde estás es Él. El que te puede dar estabilidad emocional es Él. El que puede levantar tu cabeza, el que puede quitar la vergüenza es Él. El que puede suplir tu necesidad, cualquiera que sea. Y quizás sea un milagro el que tú necesitas, es Él. Y volvemos respecto al ciego de nacimiento. Dice la Biblia que en el verso 6, voy a leer el verso 6. Estamos leyendo Juan 9, voy a leer el 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y cómo regresó? Viendo. Vemos ahí el milagro. Hay un mandamiento de parte de Dios en ese encuentro que tienen. Hay un mandamiento de parte de Jesús en ese encuentro, y es: ve. Haz lo que yo te estoy diciendo, ve. Pudo haber sido de mil formas, pudiera no haber sido necesario escupir y hacer lodo, pero lo hizo así y Él tuvo que obedecer. Muchos de nosotros quizá, yo no sé qué hubieras hecho tú si tú fueras el ciego. No sé si tú te hubieras querido limpiar antes, como diciendo, ay, imagínate. O en el camino, que igual ya no te ve, ya no te estaba viendo Jesús, tú en el camino vas y no era lo que el Señor te había dicho que hicieras. Quizá en ese momento hubiera dicho, ¿cómo voy a ir? O qué asco, o no sé qué tantas cosas pudo haber pasado en él o en los que estaban viendo. Como muchas veces cuando Dios te dice, tienes un encuentro con Él y Dios te marca un punto, Dios te marca una pauta, Dios te marca un destino, que en obediencia tú tienes que avanzar hacia Él, pero te detienes a medias quizá, porque dudaste, o porque pensaste que se iban a burlar de ti quizá a medias del camino, o porque pensaste que no era necesario tanto. Pero ¿sabes lo que hizo este hombre? Fue al estanque, se lavó y dice que regresó viendo. ¿Sabes? Hay algo que quizás está faltando en esta etapa de tu vida, y es obediencia a la voz de Dios. Porque quizá hay una promesa allá, pero tú te detuviste aquí. Porque quizá hay algo que Dios te dijo que hicieras, pero tú te estás deteniendo, y eres de los que se detienen y le preguntan, y se detienen y preguntan, como si quieres que Dios te diga lo contrario para hacer lo que tú quieres. Pero dice, no, ya no como antes tú lo hacías. Pedro lo dijo, ya no en ignorancia como antes, ya no te conformes a la forma que lo hacías antes. Ahora sé un hijo obediente.
Eso te está diciendo Pedro. Se lo está predicando a la iglesia. Ahora sé un hijo obediente. No te detengas a medias a preguntar a ver si Dios cambia de opinión o a ver si los demás están burlando de ti. ¿Sabes? Hay muchos que están desesperados. Todavía no llegan a la promesa, todavía no reciben el milagro y ya se dieron por vencidos. Todavía no reciben la bendición y ya se dieron por vencidos. Y yo creo que algo que tenemos que aprender hoy es de este hombre, que era ciego de nacimiento, es a confiar plenamente en Él. Quizás estás dudando porque Dios habló algo para tu vida, pero como no has llegado aún, empezaste a dudar o te está dando vergüenza lo que estás haciendo. Recuerdo que en la palabra anterior, en el servicio anterior que nos compartía Pastor Bardo, hablaba de Noé y del tiempo que estuvo Noé construyendo el arca. Lo que pudo haber pasado si Noé a medio tiempo hubiera dicho no, ya me da mucha vergüenza. Dice que él era pregonero de justicia. ¿Sabes qué es un pregonero de justicia? Es alguien que levanta la voz en alto para que escuchen el mensaje. Él se pudo haber desesperado. Dice que se burlaban de él. Él a media orden de Dios, él pudo haber dicho no, hasta aquí. O sea, ya tanto tiempo, si de veras estuvieras conmigo, lo pudo haber hecho antes. ¿Por qué hasta después? Si de veras ya hubiera hecho Dios algo conmigo, ya me hubiera dado otra señal. Y tú das un paso y quieres una señal, das otro paso y quieres otra señal. O quieres que Dios cambie de opinión. O estás pidiendo señales o estás esperando que Dios cambie de opinión en tu vida. ¿Qué estás esperando? Pero sabes, tienes un punto a donde llegar. Si Dios te dijo ve, hazlo. Tienes que vivir como hijo obediente. Eres hijo, Dios no te va a abandonar. Dios no abandona a los suyos. Nadie se los arrebata de su mano. ¿Cuántos de aquí son hijos? Hay un gozo por eso. Al principio eso te dije. En el contexto que Pedro les está hablando, está diciendo, aunque ustedes no le han visto, le creen. Y eso es bueno. Y yo sé que aquí la mayoría, pudiera decir el 99%, solo para no equivocarme, y no, por eso no digo el 100%, pero el 99% de los que estamos en este lugar, aunque no le hemos visto de forma palpable o natural con nuestros ojos, le hemos creído y en eso nos gozamos. Y eso nos mantiene aquí y nos hace danzar y levantar las manos y creer y cantar y declarar. Pero a veces dudamos en nuestro camino de fe. ¿Sabes? Te estás frustrando y todavía no terminas de obedecer a Dios. Te estás frustrando en tu vida y todavía no terminas de hacerle caso a Él. Nosotros somos muy dados a cambiar de opinión y creemos que también Dios va a, así como se va a compadecer de mí y va a cambiar de opinión. No. Porque Dios no se equivoca y porque Dios sabe perfectamente lo que es mejor para tu vida. Así que por favor no desistas. Y después de que este hombre recibe su milagro, no termina allí. La historia continúa. Si tú puedes leer toda la historia de tarea en tu casa, del capítulo 9 de Juan, y te vas a dar cuenta que hay mucho más. Hay más después de lo que Dios sí. ¿Y sabes qué? Así como con este hombre, porque después de eso muchos ya no creían y decían, si es el ciego de nacimiento o es otro. Decían, no, se parece, es otro. Tú puedes leerlo, yo solo estoy parafraseando mi versión de Álvaro. Es otro, no es él. Oh, sí es. Hasta le preguntaron a sus papás, ¿este es tu hijo el que estaba ciego? Él es. Y va a haber muchos que duden de lo que Dios está haciendo con tu vida o hace con tu vida.
de lo que Dios se glorifica contigo. Incluso algunos van a decir, no hombre, eso no es de Dios. Aunque vean la gloria de Dios, no la van a reconocer en tu vida. No la van a reconocer. Incluso van a dudar de ella, así como de Él. Incluso te van a poner en tela de juicio a ti. No, van a decir, a ver, y tú eres, y van a dudar de ti. Van a creer que lo que recibiste no lo recibiste de parte de Dios. Te van a querer hacer sentir mal a ti. Que lo que Dios te dijo, no, es que no era Dios. Porque ¿sabes qué le decían a él? No, ese hombre no es de Dios. ¿O tú quién crees que fue? Y él responde, pues es un profeta. Él no le conocía. Y él dice, pero él me sanó. Si fue, porque le dijeron, es un pecador el que te sanó. ¿Sabes cuántas veces van a venir y te van a decir a ti lo mismo? Que a donde estás yendo allá a la iglesia, no. Que todo está mal, que te están lavando el cerebro, que el milagro que recibiste no era cierto, que tú te estás haciendo solo la idea. O sea, la gloria de Dios que ven en tu vida la van a poner en tela de juicio, y a ti también. Y van a decir, pero ¿allá dónde vas? No, hombre, está lleno de hipócritas. Fulanito lo conoces, es así, así, así. Y van a empezar a decir muchas cosas. De Jesús lo decían también. Decían, es un pecador. Y él les decía, pero si es pecador, todos sabemos que al pecador Dios no lo oye, pero él me devolvió la vista. Tú puedes leer el contexto de esta historia, de esta narrativa. Y le preguntaban un montón de cosas a él. Y aunque él no entendía todo y no tenía quizás respuestas convincentes para ellos, no los hacía entender a los fariseos y a todos los que le preguntaban. ¿Sabe lo que respondió? Mira el 30, ya estamos casi por terminar. Mira el verso 30. Pues esto es lo maravilloso, responde él. Estoy leyendo Juan 9:30. Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, se refiere a Jesús, y a mí me abrió los ojos. Así dicen de ti cuando vienes a la iglesia. Y a veces no sabes qué responder, pero espero que tu respuesta esté con el corazón como el de él. Y lo que falta todavía, que decir, pues no sé, pero cuando llego ahí es tan real para mí. Y me hizo libre. Y me hizo sentir perdonado. Y tuve la capacidad de perdonar, cosa que no había hecho en años. No podía perdonar a mis padres en años. No podía perdonar a mi esposo y ahora lo pude perdonar. Tú podrás decir lo que quieras de la iglesia donde voy, pero lo que estoy seguro que cuando llegué ahí, recibí misericordia de arriba. Y esto es lo que aprendió él. Por su obediencia. Pudo haber dudado antes. Y después de que él obedeció, muchos dudaban de él y le señalaban. ¿Sabes? El ex ciego, ahora le voy a decir ex ciego, obedeció y después creyó. Suena un poquito raro, ¿verdad? Primero obedeció y después creyó. Te voy a decir que tú vas a decir, pero ¿cómo? No hubiera recibido el milagro si no hubiera creído. Mira bien, quiero que vayas conmigo al 35. Y hablo de que él creyó en lo que realmente necesitaba creer. Y hay algo en lo que tú tienes que creer, y no es en recibir el milagro en sí, en que si te falta el dinero tú quieras ver los billetes aquí palpables, o quieras al siguiente día despertarte sin el dolor. Lo que tú realmente tienes que creer, que Dios está por encima de tus necesidades y que Él es más importante que cualquiera de tus necesidades o tus problemas, y debes de creer y confiar en Él. Y mira lo que dice el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, como a ti te expulsan, por haber tenido un encuentro con Cristo. Y hallándole le dijo, mira, encontró a él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dios le pregunta al ex ciego. Y respondió él y dijo, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y respondió y le dijo, creo, Señor,
¿Y qué hizo? Y le adoró. Creo, y le adoró. No le preguntó si creía, no le preguntó del milagro. Oye, ¿quedaste bien? ¿Estás viendo bien? No le preguntó nada de respecto de eso, sino la necesidad que realmente tenía este hombre no era la vista. La necesidad que él tenía era la necesidad de Dios en su vida. Como tú y yo tenemos esa misma necesidad. Tendrás muchas circunstancias que quieres que cambien, pero lo que no sabes es que esa circunstancia la está usando el Señor para cambiarte a ti. Y si obedeces y permaneces en su palabra, así como Jesús dijo, esto quizá él ni lo entiende, ni es culpa de él, ni es culpa de nadie, es para que yo me glorifique en él. Y quizá tú así no tienes respuestas para lo que está pasando en tu vida, pero la respuesta hoy viene del cielo, y lo que estás viviendo es para que se glorifique Dios en tu vida, como se glorificó en este hombre. Obedece a Dios y ten por seguro que tu fe se va a activar. Por eso cuando aceptaste, y por eso les decía el apóstol, no conocían a Jesús, no le conocieron, y aquí los veo llenos de gozo y amándole, aunque no le vieron como yo le vi. Y aún así ustedes le aman igual o más, quizá. Los veo aquí con un gozo inefable, les dice. ¿Cómo le explicas eso a alguien de ahí afuera? Que te dice, pero nunca lo has visto, pero creo. Y me llena de gozo, y eso es la fe, porque una vez que crees, entonces tu fe, una vez que obedeces, entonces tu fe se activa. Y entonces Él aumenta tu fe. ¿Sabes qué va a ser la diferencia de esta etapa de tu vida? Tu obediencia. Vive como hijo obediente, y después verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puedes levantarte y ponerte de pie, por favor. ¿Quieres venir, Yair? Con Yair está bien, músicos. Con el piano está bien solamente. Cierra tus ojos. Mira, podrás estar desesperado, pero quizá todavía no has terminado de obedecerle. Obedécele. No te detengas a pedirle una señal a medio camino. Así como este hombre fue y regresó viendo, regresó con su vista. Así vas a regresar tú. Dios se va a glorificar en tu vida. No está mal pedir señales, no te estoy diciendo eso, pero quizá antes que eso ya tienes una palabra de Dios para tu vida que tienes que obedecer, o una palabra de Dios que simplemente tienes que confiar. Nada más confiar y esperar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Espera tranquilo, que Dios está ahí. Dios está ahí. Solo tienes que esperar, solo tienes que obedecer, solo tienes que terminar este proceso. Después vendrá otro, pero también Dios estará contigo y Dios va a aumentar tu fe. No desistas antes de, no renuncies antes de haber hecho la voluntad de Dios primero, de haber confiado en Él primero. Él no te va a decepcionar. Él no te va a decepcionar. El apóstol Pedro te está exhortando algo. No te conformes a los deseos que tenías antes cuando no le conocías a Él.
Estabas acostumbrado a buscar la paz y quizá ya le conocías, pero estabas haciéndolo mal. Estabas buscando tu paz, tu confianza, tu ánimo, tu seguridad de una forma sin Cristo, pero ahora Él está contigo. Dice, vive como hijo obediente. ¿Y sabes en dónde termina la obediencia? Te lo voy a decir en una palabra: en santidad. O también, ¿sabes dónde comienza la obediencia? En santidad. Es allí donde te tienes que parar. En la santidad. Esto es, apártate para Él. Si sabes qué dejar. Si sabes qué rechazar. También sabes qué tienes que hacer. Ya no te culpes a ti mismo por las situaciones en las que estás. No caigas en condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Mejor obedécele, dile: Señor, perdóname, hazme santo, límpiame, santifícame y ayúdame a mantenerme en el camino que tú me has llamado, en santidad, en obediencia. ¿Sabes? Dios se va a glorificar. Esta es una palabra profética para ti hoy. Dios se va a glorificar. No le pidas que cambie esta circunstancia, no. Solo deja que Dios termine. Solo deja que Dios termine. Mantente como hijo obediente. Él se va a glorificar. Y ¿sabes? La respuesta de este hombre, el ciego, pues yo no sé, pero hay algo tan maravilloso, dice. Ustedes no saben de dónde es, me están preguntando a mí, yo tampoco sé, dice, pero lo que sí sé es que Él me devolvió la vista. Ustedes dicen que Él es un pecador, pero Dios no oye a los pecadores. Él no es lo que ustedes dicen. ¿Sabes? Creció un fuego en ese, creció una pasión en él, que cuando él entendió que Él era el Hijo de Dios, le adoró. ¿Tienes la capacidad de adorar hoy? ¿Tienes la capacidad de terminar este tiempo adorando a aquel que se va a glorificar en tu vida? ¿Aquel que hace los milagros? ¿Tienes la capacidad de levantar tu voz, de dejar pereza, de dejar indiferencia, de hacer a un lado el pecado, de pedir perdón, de poner tu vida otra vez en el camino donde Dios te puso y decirle: quiero completar lo que me dijiste, quiero entregar lo que me pediste, quiero dar lo que me pediste, quiero dejar lo que me pediste, Dios, quiero hacer lo que me pediste, quiero entrar a donde me llamaste?